Sí, efectivamente, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dijiste el Partido de la Unidad. No, dije el partido del gobierno, digamos, el principal partido del gobierno, el porque, Partido porque los Socialista. demás son más pequeñitos. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Efectivamente, para la opinión pública, para todos los usuarios y usuarias de Televen es archiconocido que la Comisión de Contraloría, comisión en la que no estoy precisamente, no soy miembro de esa comisión, pero es un debate nacional y por supuesto estamos trabajando esos temas. La Comisión de Contraloría, por denuncia del propio diputado Diosdado Cabello, recibió unas denuncias contra el diputado Richard Mardo por hechos de corrupción en las que se le consiguieron suficientes elementos y se aprobó un informe que luego fue enviado al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia emitió una opinión una vez recibido ese informe que fue aprobado por la mayoría de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, emitió una opinión donde consiguió méritos para el enjuiciamiento al diputado Richard Mardo. Por supuesto, en su condición de diputado hay un procedimiento previo para proseguir el enjuiciamiento, por cuanto de lo que trató en esta primera fase el TSJ, lo que trató fue buscar si había méritos para el enjuiciamiento. Y en ese sentido, bueno, ahora la oposición ha querido plantear una diatriba en torno a la interpretación constitucional que es totalmente improcedente. ¿Por qué es improcedente? Si el constituyente hubiese querido plantear que el allanamiento de la inmunidad parlamentaria se hiciera, que de paso ya nuestra Constitución no lo plantea en esos términos, sino que está planteado en el artículo 200. Si lo hubiera querido el constituyente establecerlo, lo hubiese dicho expresamente en ese artículo 200. El artículo 200 dice que los diputados de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad. Es el artículo que regula la inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Y dice desde cuándo y hasta cuándo. Y hay una parte donde dice que de los delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que puede ordenar el enjuiciamiento o su detención o continuar su enjuiciamiento, previa autorización de la Asamblea Nacional. Pero ahí el TSJ... Y también establece, dice, yo lo enjuicio previo a autorización de la Asamblea Nacional. Y también este artículo Eso es lo que quería preguntarle, porque hay un pronunciamiento primario del Tribunal Supremo de Justicia antes del allanamiento de la inmunidad parlamentaria por parte de la Asamblea, ¿no? No, el procedimiento previo lo hizo la Asamblea y consiguió mérito suficiente para enviar el caso al TSJ. El TSJ analiza los elementos y se pronuncia sobre el mérito. Sí, ellos vieron en primera instancia por los elementos que lleva el informe y la solicitud que hace la Asamblea Nacional, evalúan que hay mérito para el enjuiciamiento, pero no lo pueden enjuiciar si no tiene una autorización previa de la Asamblea Nacional. Esa autorización es la que en la sesión de hoy tentativamente debe darse. Vamos al escenario jurídico entonces. Ya encontró los méritos del Tribunal Supremo de acuerdo a lo que previamente había decidido la Asamblea Nacional. Mérito, que no quiere decir que está enjuiciado. Claro. Okay. Pero el texto constitucional habla de 2/3 para la mayoría esa calificada. Voy a esa parte, no. Aquí en el artículo de la inmunidad parlamentaria, donde se habla de ese privilegio que tienen los parlamentarios y parlamentarias para poder ser enjuiciados por el TSJ, única autoridad que lo puede enjuiciar, habla de que lo enjuician solo con la autorización de la Asamblea Nacional. No ha dicho aquí en el artículo donde se tipifica el tema de la inmunidad la mayoría que se requiera. No está establecido de manera expresa en el artículo 200. Ya te voy a explicar en el artículo 187, que es el artículo que está invocando la oposición. Pero este artículo yo lo quiero concluir porque te habla también de la flagrancia. Si el si el delito fue cometido en flagrancia, el Tribunal Supremo de Justicia inmediatamente ordena su detención. Ni siquiera pide la calificación de la Asamblea Nacional para enjuiciarlo, ¿verdad? Te establece en caso de delito flagrante, sigo con el artículo 200, cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Ya lo detienen, ¿verdad? Porque fue cometido en flagrancia. Y el artículo que está invocando la Vamos al 187.
disposición, 187. que es el 187, numeral 20, no se refiere al tema de la inmunidad. Dice que una de las facultades, el artículo 187 es el que establece cuáles son las competencias de la Asamblea Nacional. Y el numeral 20 dice calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado o diputada solo podrá acordarse por el voto de las 2/3 partes de los diputados y diputadas presentes. Ese es el numeral que invoca la oposición, sí, pero esa separación por ningún concepto se refiere al tema de la inmunidad, sino a una separación temporal que por cualquier hecho en que incurra cualquier parlamentario que no sea de tipo delictivo, ¿verdad? Porque el tipo delictivo está tipificado en el artículo 200. Vamos a los argumentos que ha presentado Mardo, lo ha presentado públicamente, aquí también en este mismo espacio él habló de ello. Él ha hablado, entre otras cosas, diputada, de pruebas forjadas, que él no utilizó dinero público, que eran depósitos que se hacían en cuentas abiertas y explícitas, donde ese dinero se utilizaba para trabajos de carácter social, en promoción, en fin, de la labor que él como parlamentario realiza. ¿Cómo manejar este argumento de Bueno, yo Mardo? no te lo puedo manejar aquí porque eso es parte del juicio, es parte del enjuiciamiento y la valoración y la carga de la prueba que tiene el diputado Richard Mardo, una vez que le sea allanada su inmunidad parlamentaria. Luego el Tribunal Supremo de Justicia proseguirá su enjuiciamiento, porque hasta ahora está en suspenso el enjuiciamiento, porque requiere la autorización de la Asamblea para poderlo enjuiciar, que implica justamente quitarle la inmunidad parlamentaria. Pero todos esos elementos que tú estás señalando y que lo ha señalado él hasta la saciedad, paga programas para eso, paga para tamañas páginas, paga de todo tipo de publicidad que se defiende en el TSJ. Para eso están el órgano de justicia, para que él se defienda y entregue las pruebas y demuestre si las pruebas fueron forjadas o no fueron forjadas. Bueno, en suma se le va a llenar la inmunidad parlamentaria. En suma, si el caso va hoy a la Asamblea Nacional, ya el diputado Diosdado Cabello ayer mismo lo planteó, están dados los extremos para proceder. Bueno.